Y al final el apoyo técnico del Consejo Nacional Electoral para la primaria es un hecho. Un día sí, un día no, diatribas, dimes y diretes, para que al final tanto la Comisión Nacional de Primaria como el Consejo Nacional Electoral emitieran un comunicado diciendo que la asistencia técnica del Consejo Nacional Electoral va para la elección primaria. Lo que quiere decir que la elección primaria va. Señores, opinen ustedes en sus hogares. Francas noches. Feliz viernes, francas noches para todos. Qué alegría saludarles. Hoy viernes termina la semana y recuerden que ustedes los viernes se van a ir felices a sus hogares, pero en este primer bloque hay que hablar del contenido noticioso porque en Venezuela la noticia no para y por supuesto la elección primaria sigue dando de qué hablar. El día de hoy se tienen comunicados de ambas partes, de la Comisión Nacional de Primaria, del Consejo Nacional Electoral, una orden de la cabeza del Consejo Nacional, Elvis Amoroso, que fue muy criticado también por quienes forman parte de la primaria, pero lo cierto de todo esto es que hasta ahora se sabe que la asistencia técnica del Consejo Nacional Electoral para la comisión de primaria en este proceso electoral de la oposición va porque va. Ahora, lo que se ponía en tela de juicio era la realización definitiva de este proceso llamado la primaria. Y les decía a ustedes siempre, opinen en sus casas, ¿qué creen ustedes? ¿Se va a dar la primaria? ¿No se va a dar la primaria? Aprovechando, por supuesto, la participación que han tenido a través de las redes sociales, yo les quiero decir que uno de los que dudaba que esa elección primaria se podría efectuar por los movimientos tan fuertes que se habían dado dentro de tribunales venezolanos, se hablaba de una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, se hablaba de que la primaria no contaba con las condiciones de seguridad requeridas para un proceso electoral, pero en esta oportunidad, ya cuando el Consejo Nacional Electoral, que ya sabemos quién está a la cabeza y con quién funciona, ha dicho que le van a prestar el apoyo técnico a la Comisión Nacional de Primaria, a mí ahora sí me empieza a oler a primaria. Yo no sé si a Capriles le huele a primaria tanto como a mí, porque Capriles había dicho que no había ambiente de primaria, que no olía a primaria, y eso justo después de firmar un acuerdo con Manuel Rosales. Qué conveniente, ¿no? Que de repente dejó de oler a primaria para el líder de Primero Justicia. Como para algunos otros, entre ellos los de Fuerza Vecinal, que Gustavo Duque, que después de que estaba casado con el tema de las primarias, según él, y hasta un candidato tenían al principio, que después retiraron de manera sorpresiva y repentina, ya también le deja de oler a primaria y cree que hay que cambiar la fecha, aunque dice que la va a seguir respaldando. Ya veremos también qué opina sobre este tema. También sería interesante preguntarle a María Carolina Uzcategui, la ex vicerrectora de la Comisión Nacional de Primaria, vicepresidenta de la Comisión Nacional de Primaria, qué opina sobre esta asistencia técnica del Consejo Nacional Electoral, porque bastante ha declarado sobre la falta de condiciones para este proceso de primaria. ¿O es que ahora con la asistencia técnica ya las condiciones existen, ahora la primaria ya huele bien? Ya veremos. Ya veremos. Hay muchas preguntas que hacer a muchas personas, pero no todos se quieren sentar aquí. Así que le agradezco a María Carolina Uzcategui por haber venido, por haber enfrentado la silla franca, pero a los otros, a los que le dejó doler a primaria, a los que he invitado en reiteradas oportunidades, no han querido venir. Unos dicen que están ocupados y otros dicen que le tienen miedo a la silla franca. No sé si eso sea así. Comenzamos con el recorrido informativo. Este viernes el presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, informó que por unanimidad el ente ofrecerá apoyo técnico para el desarrollo de la primaria de oposición. Dando alcance a la solicitud realizada por el presidente de la Comisión Nacional de Primaria, Jesús María Casal, la nueva junta directiva del CNE informó que de manera unánime estarán brindando servicio técnico e institucional. El Consejo Nacional Electoral, obligado por principio administrativo de dar respuesta a las solicitudes que se le presenten, por unanimidad de todos y todas las rectoras electorales, resuelve: primero, como poder electoral, decidió por unanimidad proporcionar servicio técnico integral, constitucional y legales a la solicitud realizada por la organización con fines políticos agrupada en la denominada Plataforma Unitaria. Todas las decisiones tomadas en esta materia fueron aprobadas por unanimidad por las rectoras y los rectores electorales.
La autoridad electoral manifestó que dicha decisión estuvo amparada bajo el artículo 292 y 293 de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, la cual es garante de organizar elecciones de sindicatos, gremios profesionales y organizaciones con fines políticos, en los términos que establece la ley y otras normativas vigentes. Se espera que el presidente de la Comisión Nacional de Primaria, doctor Jesús María Casal, se presente en la sede del Consejo Nacional Electoral el próximo lunes 25 de septiembre en virtud de organizar el apoyo técnico y logístico previsto para las elecciones del 22 de octubre. En la cámara de Denis Molina, Oriana Cabello, Canal I. Ahora veamos la otra cara de la moneda. La Comisión Nacional de Primaria emitió un comunicado también a propósito de las recientes declaraciones del presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, en la que afirma que brindarán asistencia técnica a las elecciones de este sector de la oposición. El documento refiere que la Comisión Nacional de Primaria sostendrá próximamente una reunión con los candidatos que participarán en estos comicios, así como los factores políticos que apoyan dicho proceso. En el texto también hace mención a que se debe difundir nuevamente el texto enviado al Poder Electoral el pasado 5 de junio, en el que solicitaban una reunión con la Comisión Técnica Conjunta. ¿Y ahora qué va a pasar con el captahuella y el registro y todo lo que querían evitar en aquel documento que emanó de la Comisión Nacional de Primaria justamente al Consejo Nacional Electoral, cuando deciden separarse definitivamente los procesos, el del Consejo Nacional Electoral del de la Comisión Nacional de Primaria? ¿Qué va a pasar? Entonces, ¿qué significa un apoyo técnico? ¿Será igual al del 2012? ¿Cambiarán un poco las cosas? ¿Cómo evitarán listas en Venezuela? ¿Cómo le asegurarán a la gente que no existirán listas en el país? Aunque el Consejo Nacional Electoral ha dicho que sus procesos son totalmente transparentes, que está resguardado, por supuesto, la identidad de quien está participando. En la Comisión Nacional de Primaria no les sonaba tan seguro esto a algunos, porque yo tuve la oportunidad de preguntarle a un candidato si confiaba ciegamente en el sistema electoral y dijo que sí, que en este país no existían listas desde hace muchísimos años y que él no podía garantizar la seguridad, pero que él confiaba plenamente en el proceso que ejecuta el Consejo Nacional Electoral, sea cual sea. Pero después dice, hay que ganar con una mayoría abrumadora para que no haya trampas. Entonces, ¿cómo confías en el proceso electoral y en el sistema electoral, pero pides ganar con mayoría abrumadora para que no haya trampas? De antemano estás diciendo que puede existir una trampa dentro de la elección. Y estoy hablando, por supuesto, de una elección mayor, porque, bueno, la verdad no sé si dentro del proceso de primaria le convenga o no al gobierno o al Consejo Nacional Electoral, que al final muchos los vinculan entre sí, tener a un ganador en específico. ¿Quién cree usted que sea el candidato favorito del gobierno para ganar la primaria? Eso también es una buena pregunta. Eso es una muy buena pregunta. Seguimos revisando el contenido. Autoridades gubernamentales del país supervisaron las principales hidroeléctricas del sistema nacional. En el estado Bolívar, la supervisión estuvo encabezada por el vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicio, general en jefe Néstor Reverol, en compañía del presidente de la Corporación Eléctrica Nacional, Corpoelec, José Luis Betancourt, y los gerentes de las centrales hidroeléctricas Simón Bolívar, Antonio José de Sucre y Francisco de Miranda, conocidas como Guri, Macagua y Caruachi, respectivamente. Desde el Bajo Caroní realizamos un recorrido para supervisar la operatividad del sistema eléctrico nacional, especialmente en la línea 765 kV, que es su columna vertebral. También revisamos los avances en los proyectos de generación y el plan de mantenimiento integral, puntualizó el general en jefe Néstor Reverol. Sería muy bueno que además revisaran en profundidad qué ocurre allí y cuáles son las mafias que operan dentro del sistema hidroeléctrico. Yo que soy del estado Bolívar sé de lo que les estoy hablando. Además, revisar tan en profundidad que de verdad puedan descubrir por qué el estado Bolívar, que es el que tiene Guri, Macagua 1, Macagua 2, Caruachi, se está haciendo Tocoma, se queda sin luz, sin energía eléctrica. ¿Ustedes pueden creer eso? El estado que le da electricidad inclusive a Sudamérica. Eso pasa en Venezuela. Y estos bajones de luz, me imagino que son parte de la revisión que están haciendo en el estado Bolívar, justamente en Guri, que desde cuándo no se le hacía mantenimiento.
Seguimos revisando información. María Lucrecia Hernández solicitó a la Organización de Naciones Unidas ser más enérgicos para poner fin al bloqueo económico en Venezuela, lo que ella considera un bloqueo económico. La directora de Sures y vicepresidenta de la Asociación Venezolana de Juristas, María Lucrecia Hernández, solicitó a la Organización de las Naciones Unidas ser más enérgicos para poner fin al bloqueo económico impuesto ilegalmente por el gobierno de los Estados Unidos contra el pueblo de Venezuela. Estamos citando a María Lucrecia. En ese sentido, la activista de los derechos humanos se pronunció a favor y defensa de los derechos ciudadanos de todos los venezolanos. En reunión con los relatores de la ONU, la directora entregó informes sobre la violación a los derechos humanos en Venezuela a raíz de los bloqueos y las sanciones económicas. Asimismo, finalizó agregando que es hora de defender los derechos de los venezolanos a nivel mundial de forma enérgica y contundente. Todas estas son citas de el personaje en cuestión, a quien habrá que preguntarle si también habló de los derechos de las personas, por ejemplo, que murieron en protestas por actos de represión, por ejemplo, o los derechos humanos de los venezolanos, aquellos que no están vinculados al bloqueo del que ella habla, por ejemplo, o aquellos que mueren en un quirófano porque se va a la luz, porque falla la energía eléctrica, o aquellos que en los bajones o en la falla eléctrica de hace algunos años, que duró varios días, murieron en terapia intensiva, que eso no necesariamente es parte de la agenda de bloqueo a la que se refiere el personaje en cuestión. La Organización Mundial de la Salud alertó sobre rebrotes de cólera en el mundo. La OMS ha solicitado más de 160 millones de dólares para responder al cólera con un plan de emergencia para el 2023 y 2024, enfatizando que al menos 44 países manifestaron la enfermedad en 2022, un 25% más que en 2021. Y entre ellos, 7 manifestaron epidemias que afectaron a más de 10.000 personas en países como Afganistán, República Dominicana, República Democrática del Congo, Malawi, Nigeria, Somalia y Siria. Asimismo, la OMS destacó que la crisis climática también influye en el incremento de brotes de cólera, puesto que se manifiesta en las inundaciones y ciclones, situación que va aumentando por el calentamiento global. Apelamos a la buena voluntad del venezolano. Acudimos a ustedes para el siguiente servicio público. El paciente Pedro Rengel, de 76 años, padece de un tumor en la cabeza del páncreas. Es importante que todos podamos ayudar por esta obstrucción biliar con la que lamentablemente se está enfrentando el paciente y que requiere con carácter de urgencia prótesis biliar metálica 10 por 60 centímetros y guía hidrofílica de 0,035 por 260 o 450 centímetros. Los que deseen colaborar, les dejamos en pantalla los datos para incluir un granito de arena. Pago móvil, señores, a través del 0424-850-7820 y la cédula de identidad 15.677.894, Banco Provincial. Repetimos, 0414-850-7820 y Banco Provincial. La cédula de identidad 15.677.894. Ayudemos, contribuyamos y la verdad, enaltezcamos el gentilicio del venezolano. Recuerden que los venezolanos estamos llamados a ser generosos. En otro servicio público para paciente recluida en el Hospital Domingo Guzmán Lander en Barcelona, Anzoátegui, presenta trombosis venosa cerebral, además de TBC hemorrágico. Requiere ayuda económica para solventar los gastos de estudios especializados e intervención quirúrgica. Además de esto, parte de los exámenes superan los $2.725, al igual que gastos diarios con paracetamol, ampollas cada 8 horas, 3 diarias, ranitidina, nimodipina, macrodantina,
anticoagulantes y soluciones al 0.9%, 4 diarias, inyectadoras, yelcos y sonda. Por favor, los que puedan contribuir a hacer llegar su granito de arena a través de los números en pantalla. Señores, al volver vamos a hablar de temas interesantes, no solamente para Venezuela, sino para el mundo. Está con nosotros Alejandra Laveglia, ojalá se pronuncie así el apellido, Alejandra. No es Laveglia. Bueno, ya veremos cómo se pronuncia. Alejandra está con nosotros, ella es médico anestesiólogo. Vamos a hablar sobre un tema que está hoy en la palestra noticiosa. Vamos a hablar sobre el fentanilo, esta droga que lamentablemente está siendo utilizada de manera desmedida en el mundo y que ha generado estragos y que lamentablemente tiene en vilo a muchos padres, porque en un colegio en los Estados Unidos se encontró reserva de fentanilo debajo del suelo donde los niños jugaban y pasaban su día. Además murieron 2 niños, se dice que a causa del consumo de lamentablemente esta droga, este instrumento utilizado para el mal. Señores, ya hablemos con más de Francas Noches. Señores, participen a través de las redes sociales, @JalibNaim en Twitter e Instagram, @noticiascanalí, Francas Noches Piso Canalí en Instagram. Hagan llegar dudas, sugerencias y comentarios y por supuesto también tienen a su disposición la etiqueta Francas Noches. A través de ellos, de estas herramientas, podemos leer todas sus dudas, las sugerencias, los comentarios. Además lo hacemos con todo el cariño del mundo. Acogemos con beneplácito cualquier crítica inclusive, porque para eso estamos, para crecer. Y yo sí apoyo la democracia y siempre voy a estar de acuerdo con que usted exprese lo que quiere expresar. Yo sé que hay unos que no les gusta la democracia, pero a mí sí me encanta. Así que diga lo que tenga que decir, no pasa nada. El fentanilo, para entrar en materia, forma parte del grupo de opioides sintéticos que por años ha funcionado para controlar fuertes dolores provocados por enfermedades crónicas. Sin embargo, en los últimos años esta droga ha trascendido, ocasionando problemas de salud en la sociedad del continente americano. Conozcamos más del fentanilo en el siguiente trabajo que organizó nuestro equipo de producción. El fentanilo es un fuerte analgésico opioide sintético con efectos rápidos y peligrosos similar a la morfina, pero entre 50 y 100 veces más potente. Por lo general, esta sustancia se utiliza en pacientes con dolores intensos, especialmente después de una operación quirúrgica o en las etapas avanzadas del cáncer. Con esa finalidad se creó junto con otros 500 opioides sintéticos. Ese tuvo una muy buena recepción porque lograba disminuir el dolor con buena eficiencia, tenía mucho menos efectos adversos y el efecto era mucho más rápido que cualquiera de los opioides que se estaba utilizando. Actualmente los opioides sintéticos, incluido el fentanilo, han tenido un uso ilícito, convirtiéndose en la droga más mortal que ha habido en la historia de los Estados Unidos. El fentanilo puede ser adictivo, especialmente cuando su uso es prolongado, ya que esta sustancia se añade a la cocaína, metanfetaminas o pastillas falsificadas. El gran problema es que al alcanzar ciertos receptores nerviosos en el cerebro y en el hipotálamo, desencadena una serie de liberación de neurotransmisores que causan euforia, que causan placer. Y esa euforia y ese placer fueron los que anclaron a los individuos a un hábito compulsivo de este tipo de fármacos. Al no tener dolor y además tener ese efecto de euforia, se hicieron adictos y la deshabituación es muy complicada. La deshabituación requiere tratamiento, requiere terapia, requiere antídotos y lamentablemente pues no están al alcance de la mano. En el año 2021 los países en los que más consumo se registró de esta droga fueron Estados Unidos, Alemania y España. Según el informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, se consumieron 124,6 kilogramos de fentanilo, es decir, el 11,8% del consumo global, aunque ha causado cientos de sobredosis
crisis en Estados Unidos, el consumo de fentanilo no se ha arraigado en América Latina. Salimos a consultar a los ciudadanos en diversos puntos de la ciudad capital si conocen sobre esta droga. ¿Y has escuchado respecto a lo que es el fentanilo, mejor conocido como la droga zombie? No, nunca. Nada. No. ¿Todo eso? No tengo. ¿No has escuchado nada al respecto? No. Nada. Nada, no he escuchado nada. No. Nada. Ningún conocimiento. Los opioides o en su defecto el fentanilo es una droga potencialmente letal que ha causado estragos no solo en Norteamérica sino en todo el mundo. A medida que la droga se pone más accesible y popular, es importante que las personas tomen las medidas necesarias para protegerse y proteger a su familia. La lucha contra la epidemia del fentanilo es un esfuerzo colectivo que requiere de la colaboración de toda la sociedad. En la cámara de Wilmer Escalona, Nelcy Delgado, Noticias Canalí. Sobre este tema vamos a hablar hoy en La Silla Franca. Recuerden que los viernes no hablamos de política en nuestras entrevistas. Bueno, no demasiado, pero aunque algunos temas para que la gente se vaya feliz a su hogar están vinculados al tema político, en esta oportunidad vamos a hablar sobre el fentanilo con Alessandra Laveglia. Ella es médico anestesiólogo, está con nosotros en La Silla Franca. Bienvenida. Gracias, Aline, por la invitación. Buenas noches a toda la audiencia. No, gracias a usted, doctora, por estar con nosotros para aclarar estos temas tan interesantes y que definitivamente preocupan muchísimo a la población, Totalmente. No solo venezolana, sino del mundo. Realmente lo que ocurrió en estos días en los Estados Unidos, que hasta detuvieron a las maestras y a los dueños del colegio, es una aberración, porque además es el lugar seguro para uno. Su hijo está en un preescolar, en un maternal, y debajo del suelo donde mi hijo juega había cargamentos de fentanilo, para decirlo de alguna manera, y estaban de alguna manera medicando a los niños con eso, y murieron 2 niños por sobredosis. Entonces quiero darle la bienvenida y preguntarle, ¿el fentanilo es usado normalmente por los médicos? Sí, correcto. Sobre todo en la especialidad de la anestesiología, es una droga comúnmente utilizada en nuestra práctica diaria. Es un analgésico muy potente que además nos sirve para la inducción de la anestesia cuando utilizamos la anestesia general, o no solo para la anestesia general, también para otros tipos de anestesia. Pero como te digo, es una droga comúnmente utilizada por nosotros. Que además la venden en las farmacias, es decir, tú vas a la farmacia y puedes comprar fentanilo, pero claro, es inyectable para uso médico, ¿no? Correcto, pero eso no debería ser así. Eso debería ser expedido a través de unos récipes morados que debería otorgar Sanidad. Eso no debería ser de venta pública. O sea, ahí hay un problema desde el momento en el que la gente va y adquiere el fentanilo, porque lo adquiere como si nada, y no debe ser así, ¿no? No debería ser así. ¿Y ese así. problema es problema de la farmacia o es problema de Sanidad del Estado que no está haciendo lo correcto? Pues yo creo que es un conjunto, porque o sea, la farmacia debería estar en la obligación de solicitar la debida documentación, los debidos récipes para adquirir dicho medicamento, y por su parte pues Sanidad tiene que hacer como la parte de controlar a las farmacias de qué es lo que están vendiendo, sobre todo con este tipo de fármacos tan delicados. El problema que se presenta actualmente con el fentanilo a nivel mundial, que son las noticias que hemos visto de la gente tirada por los suelos, de verdad que parecen La verdad zombies. es que es dantesco, o sea, las imágenes son dantescas, es horrible lo que uno ve en redes sociales con el consumo del fentanilo. La gente, pero es que dejan de ser personas, o sea, es una cosa increíble lo que ocurre. Lo que está pasando con ese tipo de medicamento específicamente es que lo están mezclando con otro tipo de drogas, por ejemplo, con cocaína, con heroína, con ¿Y de qué manera lo metanfetamina. consumen? Viene en varias presentaciones. La más común es que la administran en pastillas. Como te digo, pastillas mezcladas con muchas otras cosas. Incluso hasta han conseguido pastillas mezcladas con silaxina, que es un sedante de uso veterinario. También existe fentanilo en gotas, en spray nasal, o sea, el fentanilo ilegal, ojo, porque el fentanilo, como te dije inicialmente, es una droga de uso diario prácticamente para los anestesiólogos. Claro, pero ustedes lo adquieren a través del récipe morado, por ejemplo, ¿no? Bueno, en las instituciones. Lo adquiere la institución, exacto, las instituciones son médicas. las encargadas de adquirirlos, pues, pero... Hospitales y clínicas. Hospitales y clínicas, centros de salud. Y, por ejemplo, un caso en el que se use fentanilo de manera correcta, habitual, en un caso médico.
¿De qué manera lo aplican? O sea, ¿para qué se usa? Además de, ya dijiste que para inducir la anestesia y todo lo demás, pero por ejemplo, para un dolor fuerte, ¿colocan fentanilo en una clínica o en un hospital? Sí, como te digo, es parte de nuestra rutina es más común diaria. de lo que uno cree. Sí, totalmente. Lo que pasa es que la diferencia está en que sea utilizado por un personal capacitado. El paciente no debe tener acceso al fentanilo, ¿no? No, nunca. No debería, o sea, por cuenta propia, no. De ninguna manera, de hecho no se receta el fentanilo. No. Muy bien. A menos que sea pacientes que presenten dolores crónicos, existe presentaciones de fentanilos en parches. Okay. Parches cutáneos que se colocan, eso tienen un tiempo de liberación del medicamento y pues van haciendo su efecto. Por supuesto, por esta vía de administración la absorción es mucho más lenta, es diferente y la probabilidad de presentar efectos adversos es menor. Claro. Y de igual manera, o sea, eso es algo medicado, o sea, algo indicado por tu médico tratante. No es como lo que estábamos comentando de esta gente que se está tomando las pastillas a lo loco y de repente no saben ni siquiera con qué están mezcladas. Entonces ahí viene el problema, porque además de los efectos adversos que pueden presentarse por consumir fentanilo, también pues las otras drogas tienen sus efectos adversos. Sí, totalmente. O sea, más allá de lo del fentanilo es que lo están administrando a través de pastillas que están mezcladas, es lo que nos está diciendo hoy la doctora Alessandra. Doctora, para ya ir cerrando la entrevista de este tema que además yo estoy impactado de lo que está ocurriendo en el mundo. Yo quiero preguntarle además a usted, ¿de dónde surge esta necesidad mundial de adquirir lo prohibido? Porque es que, aunque me diga el fentanilo es de uso diario, cotidiano para un médico, oye, el paciente no debe tener acceso al fentanilo, es algo prohibido, es algo que hace daño, pero ¿qué placer puede generar el fentanilo para la gente para que ahora lo estén adquiriendo y lo estén usando como lo están usando y estén causando tanto daño, ¿no? Claro. ¿Cuál es, o sea, qué les va a generar? Bien, inicialmente el fentanilo produce euforia. Entonces, y esa euforia lamentablemente causa adicción, lleva a una adicción del paciente que lo consume o de las personas que lo consumen de manera ilegal y por eso entonces caen ya en ese círculo vicioso de querer consumir cada vez más y más y más. Aparte de euforia, producen sedación, producen contracción de la pupila, pueden producir estreñimiento y ya en instancias más graves pueden producir depresión respiratoria, o sea que disminuye la frecuencia respiratoria de la persona, pudiendo llegar incluso a una apnea, que es cuando la persona deja de respirar y por ende caer en paro respiratorio y morir. Doctora, vamos a seguir indagando sobre este tema en la próxima parte, porque a mí también me gustaría saber hasta qué punto tienes que consumir fentanilo para llegar a la muerte, porque hay muchos casos de personas que han muerto por sobredosis de fentanilo. Entonces, ¿cómo lo administra un médico? ¿De qué manera? ¿Y cuáles son las dosis regulares? ¿Y qué tiene que pasar para que una persona muera por consumo de fentanilo? Ya volvemos con más de Francas Noches. Está con nosotros la médico anestesiólogo Alessandra Laveglia. Estamos hablando sobre el fentanilo, que ya nos explicaba que los anestesiólogos la usan regularmente todos los días, quizás en sus procedimientos para aliviar ciertos dolores, para poder anestesiar a las personas. O sea, el fentanilo sí es de uso común para los médicos y el paciente no debe tener acceso al fentanilo. Y no es recetado, sino en casos muy extremos, de dolores muy extremos. Ahora, ¿cuánto se administra el fentanilo en estos casos que usted explica, que además son cotidianos dentro de la medicina y que tiene que pasar para que una persona muera por consumo de fentanilo? Ok, fíjate, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo súper cotidiano. Para una cesárea, que uno utiliza una anestesia llamada anestesia neuroaxial, que es a través de la columna en un espacio específico, uno a esa mezcla de anestesia, uno le coloca fentanilo a una dosis aproximadamente de 25 microgramos, es una microdosis. Imagínense ustedes. Pero fíjate, algo de lo más cotidiano y lo utilizamos allí. 25 microgramos para una epidural. Para una espinal. Para una espinal. Para una epidural es un poquito más, 100 microgramos. 100 por ejemplo. microgramos, ok. ¿Qué sucede? Al consumirlo de manera endovenosa es más probable
que podamos ver efectos adversos. ¿Por qué? Porque el efecto va a ser muy rápido. A los 30 segundos, 45 segundos ya podemos ver el efecto del medicamento. Ya deja de tener dolor la persona, ¿no? Empieza ya el proceso de sedación, claro, por supuesto mejora el dolor, claro, porque es un analgésico muy potente, más potente que la morfina 100 veces. Puede tener la depresión respiratoria, es algo esperado, pero como estamos en un ambiente controlado, básicamente en un quirófano, o no necesariamente en un quirófano, también se utiliza en unidades de anestesia ambulatoria, anestesia fuera del quirófano, médico, ¿no? Exacto, está administrado por personal capacitado para resolver en tal caso las eventualidades que puedan presentarse. Por eso te digo, claro, y me imagino que lo que tiene que pasar, lo que tiene que estar pasando en el mundo con el consumo es, además de la mezcla que ya lo explicaba la doctora, porque además se está mezclando el fentanilo con otras drogas y eso ya es grave. Pero lo que también tiene que estar pasando más allá de la mezcla es la cantidad de fentanilo que está consumiendo la gente para llegar a la muerte, ¿no? No, y que no se sabe en esas pastillas, que es lo que más comúnmente están consumiendo, que además de estar mezcladas, no se sabe la cantidad de fentanilo que tienen. Entonces, mira, no todas las personas tienen la misma respuesta. De repente una consume una pastilla y no le pasó nada, nada más hizo la sensación de euforia, después de sedación, por supuesto la parte analgésica, pero de repente otra persona consumió la misma pastilla y esa sí hizo la depresión respiratoria y falleció. Ahora, ¿cuál cree que usted que deben ser las medidas que se deben tomar en adelante con respecto al fentanilo? Ya nos habló de la regulación que tiene que ser a través de un récipe morado en las farmacias, pero ¿cree que debe haber una restricción adicional en el asunto? Bueno, como te comentaba, esas restricciones con respecto a las farmacéuticas es ya para más que todo el fentanilo de uso endovenoso. Claro. Y ese no es el que está causando el problema a nivel mundial con esto de la droga zombie. Ya eso es... Y definitivamente, o sea, no hay mejor nombre. La droga zombie. Es que son como zombies. Bueno, también le dicen Apache, China pareciera Girl, la película Resident Evil o Walking Dead. O The Walking Dead, o sea, es increíble, increíble lo que genera. Entonces, claro, esa droga ya es elaborada en laboratorios clandestinos, ya es algo completamente ilegal. Pues la medida sería, pues, obviamente combatir ese tipo de delincuencia. Sí, pues. de prácticas, porque además es un delito, ¿no? Totalmente, y que además ya está reportado, eso es ampliamente conocido, que es la droga que más muertes está causando en Estados Unidos, o sea, el opioide que más muertes está causando en Estados Unidos. Sí, además que uno crece sabiendo, por ejemplo, yo no soy médico, pero yo sí sé que cuando tú excedes la morfina puede generar la muerte, ¿sabes?, de una persona. Porque, bueno, exceso de morfina. Y si el fentanilo es 100 veces más, evidentemente... Es más probable. Es mucho más probable que se genere una muerte por exceso de fentanilo. Ahora, lo que yo digo es hasta dónde ha llegado la humanidad, doctora, porque usted estudia la ciencia y está todo el día vinculada a la ciencia, pero cuando uno evalúa más allá de la ciencia al ser humano y en lo que nos hemos convertido como seres humanos, de llegar a envenenar, porque no tiene otro nombre, a un niño con fentanilo en un preescolar, o sea, yo creo que ya aquí... más allá del tema de la ciencia y la evaluación que tengamos que hacer en el programa sobre lo que es la repercusión científica del fentanilo, es cómo se ha degenerado el verdadero sentido del ser humano. Totalmente. Es que justamente ser humano es ser humano tú y respetar la humanidad del otro, la vida del otro, la dignidad del otro. O sea, drogar a un niño a tal punto es como... Es decir, ¿qué más digno que un niño, número uno? Y más inocente. Y más inocente que un niño. ¿Para qué degradarle la vida de esa manera? ¿A cuenta de qué? Y además, ¿para qué te dedicas a cuidar niños si no quieres cuidar niños? Si no te gusta. Sabes cuidar niños o no te gusta cuidar niños, ¿no? O sea, totalmente. Es una cosa que, la verdad es que más allá de la ciencia, yo creo que aquí el tema es humano y yo creo que la sociedad... De valores. Sí, la sociedad está a falta de valores y creo que ahí es donde hay que enfocar los esfuerzos, ¿no? Más allá de la explicación científica. Doctora, estoy súper agradecido con usted por estar con nosotros hoy aclarando esas dudas. Yo, la verdad, me considero una persona que aprendió el día de hoy que el fentanilo era de uso cotidiano, de uso normal para los médicos, para los anestesiólogos sobre todo, que me está diciendo que lo usan hasta para colocar anestesia en una operación, hasta una operación ambulatoria usan fentanilo, pero bajo observación del médico. Así que
la naturaleza del fentanilo, la normalidad del fentanilo es para uso de los médicos y no para uso de los pacientes, y ojalá, la verdad, quienes tengan en sus manos la capacidad de hacer valer la ley y la norma, la hagan valer en este caso. Ojalá así sea. Jalil. Un mensaje para la sociedad venezolana respecto al tema, doctora. Bueno, estén muy atentos. Aparentemente todavía ese tipo de medicamento ese tipo de droga no ha llegado al país, sí. Pero yo pienso que es cuestión de tiempo, sí. Porque además es más económica que otro tipo de drogas y ya sabemos cómo se mueve también ese mundo. Entonces, bueno, que estén muy atentos ante cualquier cosa sospechosa que vean, pendientes de su familia, de sus niños, porque como tú estabas comentando, ni los niños se salvan. No, definitivamente no. Estábamos conversando con la doctora Alessandra Laveglia. Ella es médico anestesiólogo. Agradecido con usted de verdad por la presencia acá en Francas Noches, en la Silla Franca. Me encanta que los viernes tengamos información distinta, diversa, pero que además esté salvando vidas, porque usted con esta información pudiera estar salvando vidas en este momento, sobre todo porque la gente se va a poner atenta con el asunto. Así que agradecido con usted por estar acá en Francas Noches, agradecido por supuesto también con la audiencia por participar a través de las redes sociales. Señores, tenemos que irnos a la pausa. En la próxima parte está con nosotros Alexandra Ramac. Ella es gerente de mercadeo de Ridery y por supuesto con ella hay muchos temas interesantes que conversar. Recuerden que los viernes ustedes se van a ir felices a sus hogares con grandes anuncios, aprendiendo cosas diferentes. No tocamos temas políticos en la Silla Franca, por lo menos lo intentamos para que ustedes puedan disfrutar del fin de semana como merecen. Yo sé que ustedes merecen un fin de semana genial. En la próxima parte hablamos sobre Ridery. Ya volvemos con más. Ya comienza nuestro último bloque de Francas Noches. Se me fue volando el programa como todos los viernes. Está con nosotros Alexandra Ramac, gerente de mercadeo de Ridery. Está además en la Silla Franca para hablar. Primero, a ver, no es normal que en un programa de televisión se hable de una marca de manera tan directa. Yo, la verdad, estoy muy feliz de que existan personas que están creyendo en el país y haciendo cosas por el país a nivel empresarial, a nivel de trabajo. Y yo creo que parte de lo que deberíamos hacer nosotros como responsabilidad, como periodistas, como personas de los medios, como figuras públicas, es justamente mostrarle a la gente que hay venezolanos como yo, como ustedes en sus hogares, que siguen apostando y haciendo cosas interesantes. Por eso es que hoy está Alexandra Ramac, hoy aquí con nosotros, gerente de mercadeo de Ridery. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación a tu programa. Y bueno, saludos a todos los que nos están viendo, a nuestros carísimos conductores y a nuestros clientes. Espero que estén viendo el programa. Bueno, me encanta tenerte con nosotros porque además vienen nuevos proyectos. Y esos nuevos proyectos son parte de esa agenda de hacer crecer al país y de hacer crecer el trabajo y enaltecer el trabajo de los venezolanos. Cuéntanos un poquito de qué se trata eso del baratico, del bueno, bonito y baratico, de que vienen cosas nuevas para que la gente pueda disfrutar del servicio de los conductores de Ridery. A ver, mira, nosotros tenemos distintos tipos de servicio. No sé si eres usuario de la aplicación, pero tenemos la flota de carros, sí. Tenemos la flota de motos, recientemente sacamos grúas, tenemos Ridery Envíos, que es el servicio como de encomiendas y paqueterías, y tenemos el Ridery para empresas, que es como para el servicio corporativo. Claro. Recientemente vimos como una necesidad de gente que quería viajar a un precio más asequible, pero no podían o no querían montarse en una moto, ¿no? Porque la moto para nosotros ha sido un producto muy innovador y sí, ha sido también en Latinoamérica. Sí, honestamente es rápida, económica, de fácil acceso, hay muchas, entonces bueno, llega rápido, esa es la realidad. Tú mismo lo dijiste sí. Todos los pilares. Sí, honestamente es así, moto. O sea, lo digo por experiencia. Yo cuando no tengo el carro por algún motivo, me muevo con la moto, o sea, esa es la realidad. Entonces vimos esta brecha y dijimos, sabes, nosotros los carros, nuestra flota, son del año 2000 en adelante. Y teníamos como esta necesidad tanto de conductores como de clientes que querían pues esta opción. Entonces trajimos el bueno, bonito, baratico, que son carros 2 puertas
más como estilo Twingo, estilo Spark, y estos carros lo que permiten es que la gente pueda viajar un poquito más cómoda que en la moto y se puedan montar dos personas. Entonces, por ejemplo, una madre con un hijo que la quiere llevar a una actividad escolar, no puede ir en una moto. No puede ir en moto. Está lloviendo, pero tampoco puedes pagar el carro. ¿Y va a igualar el precio de la moto o es un poquito más costoso? Es un poquito más costoso que la moto, es aproximadamente 20% más costoso que la moto. Y 20% o 30% más barato que la flota económica. Claro. Bueno, no, nada. Son opciones que ahora tenemos adicionales dentro de esta empresa que además ha sacado las patas del barro a muchos. Sí. Lo digo por experiencia, la verdad. Yo he sido beneficiado en reiteradas oportunidades porque es rápido, porque como les dije, es de fácil acceso, porque la aplicación es súper sencilla y porque, bueno, nada, a veces lo necesitamos. Ahora, quiero preguntarte, Alexandra, ¿qué los impulsa, qué los motiva a seguir adelante con este proyecto tan bonito, que no tiene tanto tiempo en Venezuela, pero que definitivamente llegó para quedarse? Sí, llegó para quedarse. Nosotros estamos desde marzo del 2021, fuimos un emprendimiento, o seguimos siendo un emprendimiento que básicamente nació en pandemia. Tenemos 2 años y algo en el mercado y la verdad es que lo que nos impulsa todos los días creo que es el propósito que tenemos de transformar la vida de los venezolanos. Nosotros creemos que hemos cambiado la movilidad del país, la forma como el venezolano se venía moviendo. Y en muchos países de Latinoamérica ya existía servicios como este, existía Uber, existía Cabify, existe Sí, Lyft. quienes hemos tenido la oportunidad de viajar, sabemos que en otros países el acceso al Uber y a las demás aplicaciones para adquirir un taxi o un servicio de transporte cualquiera era muy sencillo, muy fácil y muy chévere. O sea, muy chévere. En Venezuela no lo teníamos. Entonces nosotros simplemente decidimos pues ponerle tecnología a algo y tropicalizarlo, porque creemos que también la tecnología mejora al ser humano, le facilita la vida. Y ese es nuestro propósito, transformar la vida de los venezolanos. Hemos visto un impacto muy bonito de historias como mujeres que antes no trabajaban porque no querían montarse en una camionetica o no podían usar falda, por ejemplo. Entonces ahora ya se sienten seguras. De hecho, el 56% de nuestros usuarios son mujeres. Eso significa que hay como confianza en la aplicación. ¿Cuál es el mayor reto que tienen en Venezuela? ¿Qué problemas enfrentan de ser una empresa venezolana hecha para los venezolanos y con este reto tan grande que tienen de mejorar la calidad de vida del venezolano a través de la conexión con el transporte? Mira, el principal reto que podemos tener nosotros es, a diferencia de Latinoamérica, es el acceso a Venture Capital, a capital extranjero, que eso pues te permite crecer más rápido, te permite expandirte a otros países, como lo han hecho otras empresas en comparación a nosotros. Ese es uno de los principales retos. Y el otro reto es poder pues siempre darle los mejores beneficios a nuestros conductores. Tenemos actualmente 28.000 registrados, o sea, que han sido certificados. No todos están activos el mes completo, porque esta es una aplicación que te permite que tú te conectes a destiempo, que trabajes 1 hora, que te dediques a otra cosa. Que te dediques a otra cosa o que sea tu trabajo a tiempo completo, pero es lograr que los conductores se sientan felices con su trabajo, lograr que ellos sientan esto una fuente de empleo que realmente les está llevando comida a sus casas, que ellos están realmente siendo productivos. Así ¿no? es. Ese es uno de los principales retos de Ridery. No, y que además en un país convulso, en un mundo convulso, ya tener una empresa como esta, ejecutar el trabajo que ejecutan, seguir adelante con él, hacerlo de una manera eficiente, ya es un reto grande. Es un reto. Es bastante. ¿Están en todo el país? Estamos en 11 ciudades. 11 ciudades. Estamos en Mérida, San Cristóbal, El Tigre, Maracay, Valencia, Barquisimeto, Caracas, Por la Mar, Lechería,
Bueno, me están faltando 11 ciudades que se dice poco, pero nacer en el año 2020 y en el año 2023 estar en 11 ciudades del país es bastante. ¿Nuevas plazas a dónde van a abrirse próximamente? Recientemente cerramos una alianza con la Federación de Fútbol Venezolana y fuimos al primer juego obviamente, y allí hubo muchísimo acercamiento y muchísima gente de Maturín pidiéndonos que abriéramos Maturín. Qué bueno. Que Raider abriera allá. Entonces yo creo que puede funcionar, y sobre todo porque los próximos juegos están siendo en Maturín, por lo menos los del 2023. Sí, en el Monumental. Y hay que seguir creciendo, hay que seguir creciendo. Nosotros también estamos casados con el deporte, así que bienvenido a ese tema del deporte aquí en Francas Noches. El canal ya está súper casado con el deporte, así que genial que estén haciendo esas alianzas con la Federación Venezolana de Fútbol, y ojalá que se sigan abriendo puertas y que sigamos disfrutando del buen servicio de esta empresa y de muchas otras que yo sé que están apostando por el país, muy a pesar de la situación. Porque para nadie es un secreto, lo han dicho los organismos internacionales, se ha dicho en distintos foros nacionales e internacionales, la realidad económica de Venezuela y el mundo es complicada, la realidad de Venezuela es aún superior porque hay un conflicto político, económico y social, y que definitivamente ustedes surfean una ola enorme para ser empresarios en este país, y eso es algo que se aplaude y se valora muchísimo. Les dije que el viernes promete, les dije que la íbamos a pasar bien, les dije que íbamos a hablar de cosas interesantes, y Alexandra Ramac nos regaló, la verdad, un rato de entender cómo funciona una empresa que quiere funcionar bien en un país como Venezuela. Así que felicidades, Alexandra. Muchísimas gracias. Un mensaje para tus conductores, que es importante, que seguramente te van a ver, y además un mensaje para el país, para las personas que de alguna manera se sienten desmotivados a seguir adelante o a seguir creyendo en Venezuela. Bueno, a nuestros conductores estamos pues constantemente trabajando en todas las deficiencias que pueda tener la aplicación a nivel tecnológico, a nivel de GPS, a nivel de mapa. Estamos trabajando en ofrecerles mejores beneficios que tengan que ver con mejorar su calidad de vida. Todos, la verdad, son bienvenidos a acercarse a nuestras oficinas. Ya saben dónde está nuestra sede, se pueden certificar, pueden probar ser conductores de Raider y tener ingresos adicionales y hacer otras cosas a la vez. Y a todos los venezolanos que quieran emprender, pues los invito a que lo hagan, pero que sepan que es un camino que requiere muchísima constancia y muchísima disciplina para poder ser exitoso. Bueno, y ustedes lo han tenido, así que felicidades, y a los venezolanos que quieran invertir, que quieran crecer, háganlo, que todavía se puede en el país. Yo sé que se puede, y este país va a crecer por iniciativa nuestra. Si le dejamos el trabajo a los que se los hemos dejado hasta ahora, ya sabemos cuáles son los resultados. Así que a trabajar nosotros. Esta es la única solución. Señores, recuerden que en este espacio, donde construimos la televisión informativa que tanto Venezuela merece, la verdad no es una opción, es nuestra convicción. Francas Noches, Venezuela.